Nuestro estudio del capítulo 12 de Segunda Corintios, en donde el apóstol Pablo nos expone sus revelaciones y a dónde fue arrebatado, tanto al tercer cielo como al paraíso, que son lugares donde está la presencia de Dios, celestiales, y donde podemos inferir que escuchó y recibió las revelaciones que ahora vemos en las cartas. Todo esto fue en base a sus revelaciones, por eso el apóstol Pablo le llama mi evangelio desde la carta de los Gálatas, que casi se entiende que es la primera de las cartas. Y también lo menciona en Romanos. Entonces, ¿por qué dice mi evangelio? Porque lo recibió por revelación divina, debido, tenemos que entender, por medio de estos, llamémosle viajes celestiales, espirituales. El apóstol no lo dice, si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, dice el apóstol Pablo. Son cosas y cuestiones del poder de Dios y de manifestaciones de Dios. Aún así, el apóstol Pablo también tuvo revelaciones por sueños y por supuesto el Señor le siguió hablando, precisamente como vemos en este capítulo 12 versículo 9, cuando el Señor le revela: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo dice, me ha dicho. El Señor me ha dicho, no dice en qué forma, pero el Señor tenía sus formas, diversas formas de hablar con el apóstol. ¿Por qué el apóstol expone esto? Pues más adelante entra está entrando al tema casi que final de la carta. El cierre de la carta se basa en reafirmar su condición, reafirmar su ministerio, qué era lo que estaba haciendo, por qué y de dónde venía todo esto. Y esto es una revelación celestial, es una revelación divina, es una revelación del Señor mismo. Él es uno de los 12 enviados directos del Señor Jesucristo. Obviamente están los 11 que estuvieron con él en su ministerio y está el apóstol Pablo, que ocupa el 12º lugar. Él mismo se llama el abortivo, alguien que no merece la salvación, pero es a causa obviamente de su pecado, pero al mismo tiempo él está afirmando su ministerio, su llamado, y qué es lo que está haciendo. ¿Esto por qué? Más adelante, y ya lo vimos también en los primeros capítulos, más adelante lo repite en el capítulo 13, donde dice: la autoridad que nosotros hemos recibido, la hemos recibido para vuestra edificación, o sea, para que ustedes crezcan, no para su destrucción. Lo dijo en los primeros capítulos y cierra también el capítulo 13. En una de sus frases importantes también está esto: la autoridad que nosotros hemos recibido es para que ustedes sean edificados, no para destruirles. Entonces es muy importante entender esto, verlo al principio y al cierre de la carta, entendiendo que son los motivos del apóstol Pablo el hacer un llamado para los que se están desviando, que regresen al camino, para aquellos que viven de forma mala, de forma incorrecta, de forma pecaminosa, y va a dar su listado ahí el apóstol. También que se arrepientan, muy importante, que expone el arrepentimiento. Y algo muy importante que ya está en el capítulo 13 tiene que ver con la fe, el probarnos en la fe, o el que cada creyente tiene que probarse en su fe. Tiene que estar seguro y basado en qué es en lo que ha creído. Y por supuesto, es por eso tan importante el crecimiento del cristiano, que el creyente vaya creciendo, vaya desarrollándose, porque si se queda estancado, entonces lo más seguro es que terminará haciendo lo malo, siguiendo lo malo, sin crecimiento, sin desarrollo, sin arrepentimiento y sin más. Eh, Tendría entonces que revisarse si está verdaderamente en la fe, y esas no son palabras mías, son palabras que expresa el apóstol en el capítulo 13. Cerrando todo este tema de las revelaciones, solamente nos quedan 3 versículos, es a partir del versículo 11. Pues ya leímos el 10, por lo cual, dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo está señalando el apóstol precisamente porque está hablando: yo no me voy a gloriar, esto es lo que habló antes, no me voy a gloriar de todas las revelaciones, de todas las maravillas que Dios me ha mostrado, sino de lo que, como para decir yo soy,
quien merece algo. Quien merece algo por todas esas revelaciones y maravillas siempre es el Señor, siempre es el Señor. Yo no merezco ninguna exaltación, toda exaltación la merece Cristo. Yo de lo que me voy a gloriar es de mis debilidades, porque cuando soy débil, dice el apóstol, entonces soy fuerte. Y esto es lo que deberíamos decirnos nosotros. Todos nosotros tenemos debilidades, todos nosotros tenemos problemas, todos nosotros tenemos conflictos. En lugar de señalar a Dios, en lugar de sentirnos irritados contra Dios, pues obviamente tenemos que encomendarnos a Él, obviamente tenemos que pedirle por esos males, enfermedades, dolores, padecimientos, pero al mismo tiempo tenemos que gozarnos, porque es en esas pruebas, es en esas dificultades en donde el poder de Dios va a reposar más en nosotros y va a aprovecharse de esas debilidades y de esos conflictos para que el poder de Dios venga más a nuestras vidas. Nosotros entonces nos sujetamos más, crecemos en la fe, nos fortalecemos en la fe. Después de la prueba, entonces nos damos cuenta cómo hemos crecido. Puede ser que recibamos algún ministerio, puede ser que recibamos dones. El punto es que todo es un crecimiento, todo es un desarrollo. Capítulo 8 de Romanos, que es lo que nos dice aquel pasaje famoso, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si amamos a Dios, entonces todo lo que nos pasa en la vida es para bien si nosotros así lo dejamos. Por eso tenemos que tener la mente de los apóstoles, de los discípulos de Cristo y la mente de Cristo. Los males no vienen solo porque sí, no es que sean deseo de Dios, no es que a Dios le agrade que nosotros recibamos males, sino que esto viene por vicisitudes de la vida, cuestiones de mi cuerpo, herencias, maldades personales, cualquier cosa. Pero Dios lo va a utilizar y Dios lo quiere utilizar por medio de su Espíritu en nosotros para que todo vaya bien y nosotros vayamos creciendo. Aunque este nuestro tabernáculo terrestre se va deshaciendo, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos. Entonces, el Señor nos está preparando para ese tiempo glorioso, para toda esa maravilla que Él hará y Él sabe por qué me están pasando las cosas y por qué me está permitiendo y por qué Él se espera. Porque Él va a esperar en su respuesta. ¿Cuánto? ¿Un año? ¿2 años? ¿5 años? Él lo sabe. Él lo sabe. Nos corresponde a nosotros simplemente encomendarnos a Él y perseverar en el camino, en el esfuerzo y sentir gozo. ¿Por qué? Porque en las debilidades Él se hace fuerte en mi vida. Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El apóstol dice, yo en cierta forma, aunque trató de evitarlo lo más posible, se alabó a sí mismo al confesar sobre su revelación. No sé si él lo hacía regularmente, no sé si él hablaba regularmente de que había ido a estos lugares celestiales gloriosos, ¿no? Pero en este momento él lo está confesando. Entonces, ustedes me han obligado, dice el apóstol, ¿por qué? Porque ustedes están dudando. Ustedes están dudando, entonces ahora estoy exponiendo esto. Ustedes deberían, ya que han visto la revelación, ya que yo he estado con ustedes, ya que yo les he hablado y les he expresado la palabra y han visto todo lo que se ha mostrado en mí. Ustedes deberían simplemente decirme, sí, él es el apóstol Pablo, pero como no lo han hecho y como pareciera que están dudando y se están desviando, entonces yo he tenido que hacer esto. He tenido que hablarles de esta manera. Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol, perdón, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Las señales de un apóstol, señales, prodigios y milagros. Esa es la razón por la cual vemos más adelante, mucho más adelante, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, a causa de tus seguidos, a causa de tus constantes padecimientos de estómago, empieza a tomar un poco de vino, le dice el apóstol. ¿Por qué no le dice, yo he orado, no te preocupes, yo ya he mandado la palabra, ya están las cosas? ¿Por qué? Porque el propósito del apóstol al recibir estas señales de sanidades, para empezar, no son señales del apóstol. Es decir, no era voluntad del apóstol, era voluntad de Dios. Y Dios se mostraba en el apóstol haciendo señales para mostrarlo a él como un enviado de Cristo
para entregar la doctrina. Ese es el fin, ese es el propósito. Entonces, las señales, los prodigios, las maravillas y todo lo demás, es cierto. Bendijo a fulano, bendijo a fulana, y estas personas recibieron su sanidad y fue algo glorioso que exaltó a Dios. Pero por supuesto, estas personas se volvieron a enfermar, tuvieron problemas más adelante. No el mismo problema, pero otro problema. No, no se les quitó la debilidad del cuerpo. Entonces, no se nos habla de un evangelio en donde no exista la enfermedad. Eso no existe, eso no se da. Se nos habla de un evangelio en donde sí existieron prodigios, milagros, maravillas, que por cierto fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa en su ministerio? Las señales que tenía el Señor Jesucristo fueron precisamente las que estaban señaladas en el Antiguo Testamento. Eso estaba ya determinado desde siglos antes que naciera el Señor, y eran las señales del apóstol, perdón, las señales de el Señor Jesucristo. Entonces lo señalaban a él como Mesías. Todos esos prodigios, todos esos milagros hacían ver que él era el Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús no vino a sanar a todos los enfermos. No es que no lo hubiera hecho, por supuesto que lo hizo. Lo hizo, él sanaba a muchas personas. Los apóstoles sanaron a muchas personas, lo hicieron incluso con su sombra, lo menciona el libro de Hechos. Incluso con la sombra, mientras ellos iban pasando, la gente sanaba. ¿Y esto por qué? Porque la gloria de Dios estaba sobre ellos, señalándolos a ellos como enviados de Cristo, es decir, los portadores de la doctrina. Y esta doctrina que inicia en Jesús es la que se pasa a los apóstoles a sus discípulos, y así va la cadenita hasta nuestros días. Nosotros el propósito es que hemos recibido la doctrina apostólica, y es eso, y es la doctrina de Cristo, por supuesto, es eso lo que estamos confiando. No nos importa nada más, no nos importa la doctrina de teólogos, y no nos estamos preocupando de la ley, de las convicciones de los profetas o alguna cuestión así. De hecho, todo eso lo vemos a la luz de Cristo, o sea, de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Cristo es superior, es la revelación total, es la revelación perfecta. Es la revelación ya no modulada, ya no cambiada, ya no bajo ciertos filtros, no, sino que es la revelación gloriosa del Hijo de Dios en todo lo que debía ser. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es cómo el Antiguo Testamento señalaba al Hijo de Dios en su obra, en su sacrificio, en su amor, en su perfección, en todo lo que quería hacer, de dónde descendía, etcétera. Ese es el propósito. Entonces, todo el Antiguo Testamento lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento da testimonio del Señor y por lo tanto es superior, es superior. Entonces, ¿qué hizo Dios para señalarnos, para señalar a los de su tiempo, para hablarles? Estos tienen la verdadera doctrina, por eso hizo las señales, los prodigios y los milagros. Entonces, vale la pena obviamente señalar el hecho de que ¿será que los apóstoles actuales tienen esas señales, esos prodigios, esas maravillas, que aún así es importante entender que las señales, los prodigios y las maravillas ya no son razón para creer, ya no son señales para dejarnos arrastrar? Vale la pena señalar esto porque lo dice el primer capítulo de Gálatas, el apóstol Pablo: si nosotros o un ángel, dice él, si nosotros o un ángel del cielo les presenta un evangelio diferente, bueno, sea anatema. Entonces, las señales y los prodigios fueron hechas por Dios en aquel entonces, señalando a los apóstoles como portadores de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Y ahí se acabó. No, no existen otros que vengan a dar otra doctrina, y eso es muy importante, pues está cerrado, solo con lo que acabo de mencionar, está cerrada la posibilidad, la oportunidad y la capacidad que existan nuevos que vengan iluminados, enviados, gente que revele de una forma diferente. Aunque no se llamen apóstoles, de todas maneras, el hecho de decir: a mí el Señor me mandó, o yo fui al cielo y allá escuché cosas grandiosas, ahora yo se las traigo, eso significa que es un enviado, o pretende hablarse a sí mismo como un enviado, o sea, es un apóstol. Entonces, salgamos del término apóstol como una señal de empleo, por así decirlo, o un título ministerial.
salgamos de ese sentido nada más, porque si vemos a José Smith, por ejemplo, él era un enviado, falso enviado, es un enviado de Satanás, por supuesto, es entonces un falso apóstol, le podemos dar el calificativo perfectamente. Ese es un título excelente para él. Un falso apóstol, un falso enviado. Porque él dijo, yo fui al cielo, que para empezar, de seguro es mentira, pero que le hablaron los discípulos, que le habló Elías, que le habló Juan el Bautista, que le habló Abraham y etcétera. Entonces todos ellos lo enviaron, según parece, todos ellos lo enviaron y Jesús no sé ni cuántas veces, pero sí hay varios, así hay varios. No hace falta que se llamen apóstoles, no hace falta que auto se denominen apóstoles. Un apóstol es un enviado de Cristo y es un enviado de Cristo porque trae una doctrina. Y a causa de eso es que recibe las señales del apostolado, que en este caso estamos viendo los prodigios, los milagros. Y en el caso de que queramos ver las señales, bueno, no solamente están los prodigios y milagros, están también los padecimientos, los sufrimientos, la escasez, la dificultad, los problemas, los conflictos. No solamente fue Pablo quien lo vivió. Y por supuesto tenemos la gran señal de un apóstol que es morir por Cristo. Entonces, vale la pena preguntarle a todos estos iluminados si en realidad están dispuestos a morir por Cristo. Pero esa es la gran categoría. Y por supuesto dirán, bueno, pero Juan, el apóstol Juan no murió, no fue martirizado. No, pero estaba completamente dispuesto a morir por Cristo. Él no tenía ningún problema al respecto. Se enfrentó en tiempos terribles, en tiempos de la persecución de Domiciano, de Nerón, de todos ellos, y no tenía ningún problema de morir. Y lo señala en su evangelio, por supuesto, como el Señor dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, a ti que, cuando está hablando con el apóstol Pedro. Entonces, había una cuestión ahí especial, pero eso es entre Jesús y el apóstol Juan. Eso es otra cosa. Pero entonces las señales de un apóstol ahí están más que claras, los sufrimientos, los padecimientos, estás dispuestos a morir por Cristo. Por supuesto está la señal de los 11, que es que estaban en el ministerio con Cristo Jesús, y es una de las razones, diría yo, por las cuales se señalaba al apóstol Pablo no como apóstol, porque el apóstol Pablo no estuvo como discípulo de Cristo en el ministerio terrenal de Cristo. Entonces, esa es nada más de la que se toman, pero obviamente sus manifestaciones, sus revelaciones, su doctrina, su capacidad, su esfuerzo, su entrega y los prodigios que hacía Dios, pues obviamente lo señalaban como alguien, como un verdadero portador y un verdadero enviado de Dios. Entonces, las señales del apostolado son bien importantes y obviamente son señales que ahora se dejan de lado o se tuercen. Ahí está la danza profética, que no tiene nada de bíblico eso, más bien tiene cosas que ver con el espiritismo y la posesión satánica. Y está el don de la risa, que pues solamente da risa, no existe, eso no existe en la Biblia. Pero esa es la idea, ¿no? La idea es supuestamente dar señales, señales falsas, supuestamente mostrar sanidades, sanidades falsas. Sí, porque ahí llevan a un médico, tienen un médico ahí en la campaña, entonces ven, el médico certifica que tiene rayos X en los ojos para ver a los pacientes y darse cuenta que ya no tiene ningún problema. La persona ya no tiene dolor, pero eso perfectamente puede ser efecto placebo. La sanidad tendría que comprobarse con rayos X, tomografías y diferentes cosas. Entonces, la idea es solamente mentir, ¿no? Mentir. Qué diferente es el caso acá, o como cuando fue también el Señor Jesucristo. El Señor entonces respaldaba el ministerio apostólico en donde un ciego, que todos lo conocían como ciego, pues ya empezaba a ver, un cojo, un paralítico, que definitivamente todos sabían que lo único que hacía era pedir limosna, de pronto empieza a saltar. Entonces, son sanidades irrefutables. Incluso lo dicen los evangelios, nadie podía decir nada en contra, nadie podía hablar nada en contra. El caso del paralítico, pues es uno clásico, ¿no?
Y cómo se quebraban la cabeza los fariseos tratando de explicar esas grandes sanidades del Señor y por supuesto después de los apóstoles. Entonces, ese tipo de sanidades eran señales de eso. Ahora, nuevamente creo que debo aclarar el hecho de que eso quiere decir que ahora ya no haya sanidades o lo que llaman la doctrina de la continuidad, si no estoy mal, creo que le llaman el hecho de que sigan estos dones y sigan estas sanidades y estas maravillas. Bueno, y es importante, por eso estamos aclarando el hecho de que estas sanidades, milagros y maravillas como señales eran para llamar la atención y certificar a los apóstoles como portadores de la doctrina de Cristo, o sea, que ellos estaban hablando y dando la doctrina genuina del Señor Jesucristo. Entonces, eso es muy importante. El Señor Jesús, por supuesto, que tuvo sus señales como Mesías y entre esas estaban, obviamente, las sanidades. Y las sanidades del Señor Jesucristo eran tremendas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Por así decirlo, que el Señor Jesús sanó en su nombre. Yo quiero sanarte, sé sano, envía la palabra, el Señor envía la palabra y era Él quien quería hacerlo. Sabemos que era el Espíritu Santo, obviamente, pero a quien se estaba certificando es a Cristo Jesús. Entonces Él no iba a hablar en nombre de nadie más, en nombre de Dios. Incluso trataron de hacer eso los fariseos. Cuando el Señor sanó a un enfermo, le dicen al enfermo, da gloria a Dios. Fue Dios quien te sanó, da gloria a Dios. Este es un pecador. ¿Y qué dice el que había sanado? ¿Qué es lo que dice? Si es pecador o no, yo no sé. Yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿No? Qué importante. Y que fue él quien me sanó. Entonces era importante dejar bien sentado que era el poder del Señor Jesucristo en nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la diferencia con los apóstoles? Que los apóstoles no sanaron ni una tan sola vez en su nombre. Nunca predicaron ni una tan sola vez en su nombre. Solamente en nombre de Cristo Jesús. Y para sanar, en nombre de Cristo Jesús. Ahora, creo yo en la continuidad, pues obviamente pienso que el mismo Espíritu Santo que tenían ellos es el que está en nosotros. En cuanto al poder, no ha variado ni ha dejado de existir, pero por eso estamos viendo la intención, las señales de un apóstol. Se estaba certificando a esta persona como apóstol de Cristo, como un enviado de Cristo, por lo tanto se estaba certificando la palabra que estaba dando, la doctrina. La doctrina era perfecta y la revelación que era perfecta porque Dios la estaba respaldando. Entonces, eso no va a pasar ahora. Esa intención no tiene ahora el Espíritu Santo de señalar a alguno de nosotros adentro de la iglesia de Cristo como enviados especiales. Eso no va a pasar. Pero sí existe el poder, la autoridad y el respaldo del Señor al trabajo de la iglesia. Por lo tanto, sí existe el poder y sí está a nuestra disposición y sí podemos orar por enfermos y qué bueno sería que oráramos más por enfermos. Entonces, existe de la misma, bueno, si quieren llamarle magnitud, existe de la misma calidad, de la misma potencia, pues la idea en aquel entonces era señalar a estos como enviados de Cristo. Eso ya no se da ahora. Eso ya no se da ahora. Y es bueno. Es bueno, es correcto. Recuerden, en los tiempos de los apóstoles, ¿qué sucedió? Incluso que los tomaron y los querían ya y los estaban declarando ya como dioses. Uno era Mercurio, otro Júpiter, y fue cuando estaban en su primer viaje Pablo y Bernabé. Entonces, lo que tiende a hacer la gente, y la gente ha sido así siempre, tiende a ser idólatra, tiende a blasfemar contra Dios, tiende a hacer lo malo. Tomen en cuenta a los israelitas. Nada más se alejó Moisés y ya empezaron otra vez con su idolatría. Entonces, es bueno, es correcto que ya no se dé en el mismo contexto, en la misma situación y por los mismos motivos. Es bueno. Y de hecho, cuando hablo de la situación es que yo creo que es muy importante que le demos su lugar a la oración. La oración es muy importante, la oración es fundamental. No sé por qué muchos cristianos tienen todavía en la mente, y no sé de dónde lo sacan, bueno, supongo que es mala interpretación bíblica y malentender la Biblia, el hecho de que si no es un milagro en donde se señala al enfermo, levántate y anda, entonces ese no es milagro de Dios.
No, es que tomó medicina. Pero ¿y quién usa la medicina? ¿Quién bendice la medicina? ¿Y por qué oramos por la medicina? ¿Y por qué oramos por la comida? ¿Y por qué oramos porque el Señor nos bendiga en todo momento? O sea, en el contexto de la oración, por supuesto que se han dado milagros y milagros formidables, maravillosos. El gran ejemplo de todos estos es el gran profeta Elías. El profeta Elías era un gran ejemplo de oración. Oró y no llovió. ¿Por cuánto? Por más de 3 años. No llovió. Por su oración. Y lo dice así, por mi oración. Y por supuesto, hasta que yo orara, diría el profeta, hasta que yo ore, entonces volverá a llover. Milagro. ¿Por qué? Por medio de la oración. Fue la misma historia con lo del fuego. ¿Se recuerdan? Para encender aquel sacrificio cuando estaban en el Monte Carmelo y estaban haciendo aquel desafío. ¿No? Se recuerdan que ahí puso, después de lo que hicieron los sacerdotes y que no había modo que bajara fuego del cielo. Entonces le toca a Elías y entonces échenle agua al sacrificio, pongan el sacrificio, él lo divide, perdón, y entonces échenle agua y échenle más agua y échenle más agua para que se den cuenta. ¿Qué fue lo que hace Elías? Simplemente ora. Se postra delante del Señor y ora. Entonces desciende fuego del cielo. La oración es poderosa, pero le hemos quitado ese poder porque nos gusta la fantasía, el show, el espectáculo. Levántate, ya estás sano, di que ya estás sano, levanta, empieza a caminar y todo ese tipo de cosas. Nos gusta eso, pero no consideramos una sanidad de Dios, una sanidad que se lleve un año. Ah, no, eso no es sanidad de Dios. No, ese no es espectáculo, ¿no? Eso no nos motiva, no nos eleva, no nos levanta. No, tiene que ser inmediatamente para hacer un milagro de Dios. Las cosas inmediatas, bien puede ser que el Señor las haya apartado precisamente para los apóstoles, pues los estaba señalando a los apóstoles. Tomen en cuenta. Lo importante no son los milagros. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando recibimos una sanidad? Excelente. Recibimos una sanidad, se nos quita una enfermedad. ¿Qué va a pasar al día siguiente? ¿Qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en 5? Vendrá otra enfermedad, o dos, o tres. Igual nos vamos a envejecer y vamos a morir. El Señor no quiere que nos centremos en las cosas del cuerpo. Con esto no quiero decir que sea malo orar, ni buscar la sanidad, ni la mejoría del cuerpo en lo absoluto. Es bueno, es correcto, está bien, pero esas son solamente señales. ¿Cómo está el alma? El alma tiene que sanarse, el alma tiene que regenerarse, tiene que darse la transformación. Ese es el verdadero gran milagro de la persona y de los creyentes, para ser más específicos, que el creyente nazca de nuevo. Ese es el gran milagro de su vida, que ahora puede ver a Dios espiritualmente, pero puede ver a Dios y tiene una relación con Él espiritualmente de nuevo. Y por supuesto, la eternidad se le promete. De pronto ya tiene la mente de Cristo, entonces puede entender, comprender la palabra de Dios. Necesita instrucción por cuestiones de su mente. Es cierto, pero ya tiene las facultades, las capacidades espirituales por medio del Espíritu Santo que ha venido a su vida, tiene las capacidades de entender la palabra de Dios, la vida espiritual, la vida cristiana. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver con agradar a Dios. Agradamos a Dios porque Cristo Jesús está en nosotros y es por medio de Él que nosotros hacemos obra para Dios, obra que a Dios le agrada. Ninguna obra le agrada a Dios afuera de Cristo Jesús. Si alguien no tiene al Señor Jesucristo, no le pertenece a Dios y Dios no tiene nada que ver con esa persona, nada que ver con esa persona. Pero es parte del gran milagro. Hemos sido trasladados, capítulo 1 de Colosenses, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Ese es el gran milagro. Nuestra vida ha sido transformada, hemos sido regenerados, hemos sido comprados por Dios y ahora somos templo de Dios. Lo vimos capítulo 6 de 2 Corintios y capítulo 6 de 1 Corintios. Ese es el verdadero gran milagro. Y sí, el Señor quiere hacer señales, quiere demostrar y quiere fortalecer nuestra fe por medio de manifestaciones de Él. Y es por eso que quiere que le pidamos. Pero igual, si el Señor me dio algo, tenía una necesidad y Él la llenó, la cumplió, la completó. Mañana voy a tener más necesidades. El tener una bendición hoy no quiere decir que mañana no tendré necesidades. Más bien, lo que sí voy a tener es fe, seguridad y fortaleza. ¿Qué fue lo que hice ayer? Ahora lo voy a volver a hacer. Acercarme a Dios, buscarle.
Entonces, me pareció importante esta aclaración. Creo que sí, el Señor hace milagros, quiere hacer milagros. Lo que pasa es que ya no vamos a ser nosotros el centro ni el objetivo de ese milagro. No se trata de certificarnos a nosotros más allá de hijos de Dios y que confiamos, como cualquiera en la iglesia de Cristo, confiamos en Cristo Jesús y ponemos en Él nuestra confianza total para testimonio de la gloria y exaltación de Cristo Jesús. Más allá de eso, no vamos a ver mayores maravillas. ¿Por qué? Porque están las maravillas apostólicas que son para certificar a los apóstoles, a los 12. Están las maravillas que hizo el Señor Jesucristo, que solamente Él podría haberlas hecho, cosas gloriosas, hablarle a la tempestad, caminar sobre las aguas y tantísimas otras cosas que son solamente referentes de Él como Mesías. Y está bien y es correcto. Entonces se dan cuenta, ahí lo que el Señor está haciendo es otra cosa. El Señor no es un milagrero que esté haciendo señales, un milagrero es Satanás. Satanás es un milagrero. Él hace espectáculo y hace tan bien espectáculo que lo vende y lo vende caro, lo vende bien. Y por eso sus secuaces, sus seguidores están muy bien, están felices y son muy buenos entreteniendo a la gente, por cierto. Pero nosotros vamos a tener más confianza en la oración que estamos haciendo y tener más seguridad. El Señor va a hacer la obra. Lo que pasa es que muchas veces le pedimos a Dios y desde antes de pedirle no tenemos confianza. Por eso están las enseñanzas bíblicas. Tan importante es la oración. Tan importante es la oración. Pero el Señor le habla a usted a través de su oración. No me refiero a que usted le pida y le pida y le pida. Me refiero si el Señor toca su corazón, le guía. Ese es parte del milagro también de ser creyente. Un nacido de nuevo, un regenerado, tener el Espíritu Santo. El cuerpo seguirá desgastándose, el cuerpo seguirá teniendo problemas. Aunque el Señor me quite algo espantoso hoy, en un año, en 5 años, vendrán otras cosas. Y al final alguna de ellas me hará sucumbir. Mi cuerpo terminará muerto, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el interior, con mi fe, con mi ser espiritual, con mi ser interior, el cual se va renovando, el cual se va renovando? Este cuerpo se va desgastando, pero el interior, el ser interior, el hombre interior se va renovando y va de gloria en gloria. Es parte del milagro. Entonces, espero que haya quedado claro. Quería aclarar tanto lo de los apóstoles como lo de nosotros. El hecho, y lo he visto mucho, especialmente en las denominaciones fundamentalistas, lastimosamente se vuelven tan escépticos que definitivamente se quedan sin fe y sin confianza. Es como si ya no quisieran pedir o como que fuera malo pedir. Y de hecho todo lo ven mal y todo lo ven con mucho escepticismo. Está la unción con aceite, por ejemplo. No, no hay que ungir con aceite. Eso nada más lo hicieron en la Biblia y esto lo escuché en el seminario. Hay que ungir con aceite, nada más lo dice la Biblia porque era como una especie de bálsamo, nada más. Entonces lo que estaban haciendo era como una enfermera que aplicaba bálsamo o algo así, supongo yo. Pero no es esa la intención de Santiago y por cierto no es Santiago el único que tiene esta referencia. El Señor Jesús dejó y puso a sus discípulos a que ungieran con aceite. Capítulo 6 de Marcos lo dice. Que ungieran con aceite y la gente se sanó. Entonces, claro, ¿cuál es el problema con estar usando aceite y aceite todo el tiempo? El problema es, como dije, la gente es idólatra por, como que por naturaleza o no sé, les encanta cierto espectáculo, ciertas cosas, no sé, y empiezan a adorar, ¿qué? El aceite. Y por supuesto, ahora vemos ciertas cosas, ¿no? El aceite bendecido y diferentes cuestiones así. Aceite bendecido, la rosa bendecida, el pan bendecido, el agua bendecida y diferentes cosas que si usted pone su fe en eso, se va a sanar. La persona se va a sentir mejor porque es el efecto placebo, pero está cometiendo idolatría. Está utilizando amuletos y el usar amuletos es del satanismo, de la brujería. De todas esas cosas. Hay que tener cuidado. Incluso la Biblia. Hay que tener cuidado con usar la Biblia como que es un amuleto. Que los demonios van a ver la Biblia, entonces van a salir huyendo. No, los demonios no tienen nada. Y esto es un libro, son páginas.
Es el Espíritu Santo quien utiliza la palabra y va a tocar nuestros corazones. No quiere hacer espectáculo, no quiere hacer show de nada, no quiere obligar a los demonios, ni está preocupado por eso, obligar a los demonios que salgan huyendo cada vez que ven una Biblia. No, es lo que quiere es tocar nuestro corazón, siempre, y tocar el corazón de aquellas personas. Entonces, usar la Biblia como amuleto no le sirve de nada. Claro, ya lo dije, quien hace espectáculo es el diablo. Entonces, pero eso es por mentira, por sus mentiras. Él hace mentiras y mentiras y mentiras a cada momento. Entonces, usted va a poner una Biblia o alguien que lo diga así, ¿no? Voy a poner una Biblia y cuando vengan los demonios van a salir huyendo. Muy probablemente sí, o los demonios la van a esconder. Hay ejemplos de eso. Van a llevarse la Biblia porque la Biblia los somete o les irrita o algo así como con el agua bendita, ¿no? Que no existe. No existe eso, pero les irrita, les molesta. No, es pantomima de los demonios. No sirve de nada. Lo único que somete a los demonios es la autoridad de Cristo. No existe ninguna otra cosa. Y la autoridad de Cristo la tenemos los creyentes. O sea, a eso voy. No quiero que pierdan el sentido de que sí tenemos poder. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a nosotros como cuerpo la cabeza, que la cabeza es Cristo, y sobre Él está, no existe ninguna otra cosa. Él está por sobre todas las cosas. Su autoridad es indiscutible, su autoridad es total, su poder es por sobre todo, y todas las cosas le obedecen. Si nosotros tenemos la autoridad de Cristo y debemos empezar a creerlo, a confiar en eso, orando por sanidades, por liberaciones, por transformaciones, para que Dios sea quien sea glorificado. El Señor Jesucristo y su poder es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Nosotros no merecemos honra ni gloria ni nada. Solamente somos el cuerpo, solamente somos la presencia física, por así decirlo, la presencia local del Señor Jesucristo. Y es bueno empezar a creerlo así, siempre teniendo cuidado de no irse por ciertas desviaciones que van muchos, inventando señales, inventando manifestaciones y diferentes cosas así. La caída es otra, ¿no? El poner así la mano y entonces que la gente caiga, eso no aparece en la Biblia en ninguna forma. Lo que hace el Señor cuando es arrestado no es eso. Entonces, pero siempre van a buscar de dónde sacar esto, porque necesitan nuevos dones, porque necesitan nuevos milagros, porque necesitan nuevas señales para poder certificarse a sí mismos en las cosas que ellos hacen. Lastimosamente es así. Versículo 13, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Era lo que decía en el versículo 11. El apóstol le está diciendo, mm, solamente les hablo de las revelaciones, porque ustedes se están desviando y no están entendiendo quién soy yo, de verdad. Esa es la idea. Entonces les tuve que expresar las revelaciones para que entendieran, perdón, que yo soy verdaderamente un enviado del Señor. Y por eso habla en el versículo 12 sobre las señales del apóstol, los prodigios que él recibió. Pero no era que él estuviera sanando a todos, él oraba por todos, él bendecía a todos, pero si se dan cuenta, Timoteo padecía problemas de su estómago, el apóstol lo señala y dice, para esos tus problemas de estómago, empieza a tomar vino. Y habla algo de los pecados, pero no voy a mencionarlo en este momento. Ahora vamos al versículo 14, en donde el apóstol Pablo anuncia su viaje, su tercera visita, pero en realidad se mantiene en el tema del cuidado de los hermanos. Preocúpense porque ya voy para allá con ustedes, espero que ya estén arrepentidos, espero que ya cambien. Entonces, más o menos es esa la idea del apóstol. Versículo 14, aquí. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Estoy señalando diversas cosas de estos versículos porque nos enseñan en realidad el carácter del apóstol Pablo y su motivo de trabajo, su esfuerzo, su calidad pastoral y su calidad personal. No busco.
No busco lo de ustedes, no busco sus posesiones, los busco a ustedes. ¿Qué está tratando de hacer el apóstol? Lo que está tratando de hacer el apóstol es ganar los corazones de los creyentes, tenerles por hijos, recibirles por hijos. No hablando en un sentido como metafísico, extraño, alguna cosa así, de que ahora yo soy su padre espiritual y ustedes son mis hijos espirituales, alguna cosa así, sino que la idea es que por medio del Evangelio ellos lleguen a ser hijos del Señor y considerarles sus pequeños, sus hijos, aquellos a quienes debían instruirles. Tomen en cuenta que el apóstol Pablo dice en el primer capítulo de Romanos, yo soy deudor a todos, a gentiles, a no gentiles, a sabios, a no sabios, yo soy deudor a todos. Eso quiere decir que él estaba para todos y quiere decir que él buscaba a todos. No, en realidad lo que él buscaba era los escogidos. Dice él en otra porción, yo todo lo sufro por amor a los escogidos. ¿Y por qué se debía a todos? Porque los escogidos estaban dispersos en todas las regiones, en todos los pueblos, en todas las épocas. Es ahí donde están y estamos los escogidos. Nosotros tomen en cuenta que estamos en la iglesia a causa de que hubo hermanos que nos buscaron, que nos encontraron, que nos nutrieron, que nos dieron la bendición de la palabra del Señor, esa palabra implantada que menciona Santiago, vino a nuestros corazones y nos hizo renacer. Hemos nacido a la vida de Cristo, a la naturaleza de Cristo, gracias a todos esos hermanos que se esforzaron. Es la idea de las misiones, es la idea del evangelismo. La idea de la iglesia no es em, quitar la pobreza, alimentar a todas las personas y que haya paz mundial. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Es una utopía, por supuesto, o sea, nunca va a pasar, pero todo eso es bueno, es excelente. Y sí, la iglesia tiene que hacer obra social, tiene que buscar la paz entre las personas, tiene que promover la paz entre todos los pueblos. Está bien, eso es bueno. Pero el centro, la misión de la iglesia, la misión central de la iglesia es el buscar a los escogidos. Buscar a los escogidos. Y por supuesto, ¿qué pasa con los escogidos? El propósito de los escogidos es entregarles la palabra y que se conviertan hijos de Dios y que se mantengan estables en la iglesia. Y que ellos, por supuesto, lleguen a servir para que ellos vayan a hacer lo mismo, la misma historia. Vayan a buscar a los escogidos, entonces los traen a la iglesia, les enseñan la palabra, que estos otros crezcan. Y ese ha sido el ritmo y la misión de la iglesia desde su inicio hasta nuestros días. Eso es. Ese es el fin. Entonces, el propósito no es salir en la televisión, el propósito no es hacerme en iglesias, el propósito no es una denominación, otra denominación, otra denominación. No, no, no pertenecen a ningún propósito o al verdadero propósito de la iglesia. El propósito central de la iglesia es buscar a los hijos de Dios y traerlos al rebaño, al redil, prepararlos, educarlos, fortalecerlos, de tal manera que ellos crezcan y entonces ellos les corresponde hacer lo mismo después. A ellos les toca, en las generaciones, en el tiempo que les toca o en las generaciones futuras, encomendar lo mismo, ir y buscar a los hijos de Dios, traerlos al redil, hacerles crecer, alimentarles y que ellos lleguen a ser siervos y ministros del Señor. Ese es el propósito. Ese es el propósito elemental. ¿Por medio de qué hace esto? Pues más que obvio, es el mensaje del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo y la transformación que hace el Señor Jesucristo, empezando la transformación que hace el Señor Jesucristo en las personas, en los creyentes, en los hijos de Dios, la transformación que les hace por medio de su Espíritu Santo. Esta transformación inicia desde, obviamente, la cruz. Desde ahí inicia esta transformación que todavía es eficaz, que todavía es efectiva, que todavía puede sanar, que todavía puede transformar el alma y pagar absolutamente todos los pecados, todavía. Y no importa si la humanidad viviera 5.000 años, 20.000 años o lo que sea, no importa, de todas maneras, el sacrificio del Señor Jesucristo sigue siendo eficaz. Ahora, ¿qué lo hace eficaz en nosotros? El Espíritu Santo venir a nuestras vidas, enviado por Dios, es una promesa del Padre, por cierto, es una promesa del Padre. Si alguien no tiene el Espíritu Santo es porque él o ella no quisieron.
tener al Espíritu Santo y no quisieron recibirle. De hecho, este capítulo 13, que, bueno, no hemos entrado, pero vamos a entrar, es el siguiente capítulo, nos habla precisamente de estar reprobados en la fe, reprobados en la fe. Y creo que es ahí la clave, porque hay muchos cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Se pueden decir cristianos mil veces, pueden ir a la iglesia, todo lo que quieran, pero ¿será que tienen el Espíritu Santo? Ahí es donde está el gran problema. Y esa es la razón por la cual vemos a muchos cristianos que no se arrepienten, que siguen haciendo lo malo, que les da igual, que les da lo mismo, viven como el mundo. Entonces se toma como una religión nada más. Y es la religión de ir a la iglesia, oír un mensaje, o aguantarlo, o tolerarlo, y después regresar a su casa a hacer lo mismo de siempre. No hay una genuina transformación, quiero decir, es un evangelio sin poder. Es un evangelio sin vida, es un evangelio totalmente muerto que ya ni le llamamos evangelio, mejor digámosle religión, nada más. Pero es porque no está el Espíritu Santo ahí. ¿Y por qué no está el Espíritu Santo ahí? ¿Será que porque la fe está reprobada? El apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 13, en el siguiente capítulo. Y, y debido a que pertenece al tema, por eso lo estoy mencionando ahora. El propósito de la iglesia es buscar a los hijos de Dios, educarles, hacerles crecer, que se conviertan en siervos y siervas, ya bien instruidos, bien capaces, con dones, con manifestaciones del Espíritu Santo y que por supuesto vayan, sea en la iglesia o no sé si su ministerio es en otra iglesia, pero que siga siempre la misma cadena, que siga siempre la misma cadena, quedando claros, por supuesto que no existen los cristianos que han aprendido mucho, que ya saben bastante y que no necesitan la iglesia. Por lo tanto, bueno, señor, señora, quien quiera que sea, si usted ya sabe bastante, le corresponde y es su obligación total y bastante severa. Es una obligación que tiene el compartir lo que ha recibido. Ha recibido una gran bendición del Señor y es su obligación compartirlo, o sea, sirviendo adentro de la iglesia. Como dije, cualquier iglesia local, pero el punto es que tiene que servir. De eso se trata. Y cuando empiece a servir, entonces se va a dar cuenta que no sabía tanto como pensaba saber, sino que se va a dar cuenta cómo el Señor seguirá su crecimiento, seguirá su desarrollo y cómo es necesario para su crecimiento y desarrollo el que usted sirva, pero siempre bajo los mismos preceptos. La ayuda social es importante, es buena, abre puertas, abre camino, hace que la gente nos escuche, bien puede ser, y que por supuesto el Espíritu Santo va a atrapar a alguien por medio de la palabra. El apóstol Pablo más adelante va a utilizar la palabra os he engañado, pero no se trata de engañar, de engaño en sí, sino de atrapar. Se trata de robarles la atención y que vengan para acá. Esa es la idea. El apóstol también en otra ocasión le llama ser como engañador, pero veraces. Dice el apóstol, somos como engañadores, pero veraces. Es la idea de que persuadimos a la gente por medio de la palabra. Persuadimos a la gente para que se entregue al Señor Jesucristo, pero no es un engaño, como los del diablo, no son mentiras ni ninguna cosa así. Es el hecho de buscar a los creyentes para esto. Y en el caso de la obra social o la ayuda social o los trabajos sociales, ayudan en ese propósito y es obligación de la iglesia que ayuden a ese propósito, no que el trabajo de la iglesia sea social solamente. No que el propósito de la iglesia sea social. Si el propósito de la iglesia se hace social, entonces esa iglesia dejó de ser iglesia. Prueba de eso tenemos, por supuesto, la religión de las más grandes, ¿no? Ya saben cuál. Entonces, su propósito se ha vuelto social, cuestiones morales, cuestiones de ayuda social y, por supuesto, se han apartado completamente de toda la doctrina del Señor Jesús. Entonces, hay un peligro. Hay un peligro en eso y hay que tener cuidado. Tenemos que siempre mantener la vista. Nuestro propósito son los hijos de Dios, buscar a los escogidos. Nuestro propósito como iglesia no es satisfacer a aquellos que dan, que venga alguna ayuda, algunos misioneros o algo así, entonces hay que darle cuentas a ellos. Hay iglesias que son así. ¿Quién cree en Dios? Dicen a veces en alguna iglesia, ¿quién cree en Dios? Y varios levantan la mano. Ahí está, ya aceptaron a Cristo. Solo es parte de una encuesta o de una estadística que ellos tienen que estar mandando a aquellos que les envían dinero. Y bueno, es peligroso caer en todas esas cosas.
Nuestro propósito es los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo se consideraba así, a sí mismo, o se veía a sí mismo como con el reflejo de Dios mismo, el reflejo de Dios como Padre. Es parte de la paternidad de la paternidad pastoral que reflejan, y no solamente es el apóstol Pablo, lo refleja el apóstol Pedro, no digamos el apóstol Juan, y es ahí donde viene la importancia de la palabra hijitos. Hijitos, es una palabra muy bella, muy importante, muy tierna, muy cariñosa, y eran los apóstoles quienes dieron esto, por supuesto. El primero que dio todo esto fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien habla primero y utiliza esta palabra muy bella, hijitos, la palabra de hijitos. Utilizando que por medio de la palabra de Dios, o entendiendo que por medio de la palabra de Dios ahora se tiene una relación especial, no directamente de padre a hijo. El Señor es bastante claro. A nadie le digan padre, dice el Señor, porque uno es vuestro Padre, es el Padre Celestial. No se trata de eso, sino se trata de tener ese reflejo, ese cariño, ese afecto por los hijos del Señor, porque nuestro propósito como iglesia es estar buscando a los hijos del Señor. Versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Cómo qué? Como cualquier padre. Esa es la idea. El apóstol Pablo se ve a sí mismo como un padre. Un padre cualquiera que lo que quiere hacer es dar, dar de todo lo que tiene. No quiere nada para sí, sino que quiere recibir para poder dar, para poder entregar, que todos sus hijos estén bien. Esa es la idea. Y el apóstol adquirió este carácter, esta virtud tan bella al ser pastor de iglesia. Él no solamente era un misionero, un excelente misionero, sino también era un maravilloso pastor. Y como pastor adquirió este carácter paterno o paternal, muy importante, que lo utilizó bastante. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. ¿De qué? De vuestras almas. Muy importante que en dónde está fijado el amor, ¿no? En dónde se fija el amor. Es decir, los padres naturales, ¿en qué se fijan? ¿En el alma o se fijan en el cuerpo? La estabilidad del cuerpo, el bienestar del cuerpo, la vida de este mundo, es más en eso en lo que se fijan. Bueno, estos padres espirituales, los padres de la iglesia, se fijan en el bienestar del alma. Muchas veces por eso es que se nota la contradicción, y de hecho el Padre Celestial es el primero en todo esto, el principal en todo esto. Esa es la razón por la cual los discípulos, cuando el Señor decía, tengo que padecer, tengo que sufrir y voy a morir. Y entonces los discípulos decían, Señor, que en ninguna manera te acontezca esto. No, es que ¿en dónde estás poniendo tu vista? ¿En dónde está tu mirada? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de la tierra? ¿En las cosas celestiales o en las cosas terrenales? ¿En las cosas del alma? ¿En el bienestar del alma es ahí donde pones tu vista, o en el bienestar del cuerpo? De todas maneras, ¿qué pasa con el bienestar del cuerpo? Es bueno, es importante, lo dije antes, sí, es importante, hay que pedirle a Dios, pero el cuerpo de todas maneras va a enfermarse y va a morir. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo está el alma? ¿Cómo está el alma? Fíjese, revísese. Cuando tiene alguna enfermedad, cuando tiene algún padecimiento, ¿cómo está su alma? Está bien, viene el tormento. Por alguna enfermedad nos quita la paz. Eso es lo primero que se va. No podemos dormir, no podemos comer, no estamos bien. Pero en lo primero que se fija Dios antes de darnos la sanidad física es el alma. Nos da aliento, nos da paz, nos da paciencia, nos da consuelo. Nos ayuda a descansar aunque tengamos dolor esa noche. Nos ayuda a descansar. ¿Ha aprendido a hacer eso? ¿Ha aprendido a tener eso? Es más importante el alma, y es importantísimo que el alma se refugie en Dios, que se refugie en Cristo. Si nuestra alma se refugia, y eso es lo que aprende todo ser humano, el alma se refugia en los placeres de este mundo, en las cosas de esta vida, en las cuestiones del cuerpo, que el cuerpo se sienta bien, se sienta contento, esté satisfecho, tenga placeres y demás cosas. Eso es lo que hace el ser humano natural, que se complace en la venganza, en el odio, en el daño hacia los demás, en las cosas fáciles. Pero Dios no es así. Y eso es por el cuidado del alma. El Señor cuida nuestra alma, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da consuelo, nos da esperanza. Dios no nos da excitación.
emociones severas, emociones exageradas, posesiones, todo ese tipo de cosas no son manifestaciones de Dios. Él lo que da es consuelo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es cuando aprendemos a descansar. Nuestra alma aprende a descansar en Dios y no en las cuestiones de este mundo o de nuestro cuerpo. Tal vez son conceptos difíciles, pero no son conceptos difíciles para aquel que está caminando en estas cosas. No son para nada difíciles porque ya lo sabe muy bien, o al menos ya está empezando a caminar en todo esto. Siga adelante, esfuércese, siga adelante. Está en el mejor camino. Descansar, que mi alma, que mi vida, que mi ser, que todo lo que yo soy repose en Cristo Jesús, mi Señor, que lo dio todo por mí. Eso es lo mejor que puedo hacer. Por eso dice el apóstol Pablo, no lo dice solo una vez, lo dice varias veces, que nos regocijemos en Cristo, que nos regocijemos en Cristo, que nuestro gozo esté en Cristo. No, es que yo ya tengo a Cristo, pero es que no me concede esto. Es que yo ya tengo a Cristo, pero me quitaron aquello. No pude alcanzar esto, no pude. Entonces su reposo, su gozo no está en Cristo. Tal vez tiene a Cristo, pero no ha aprendido a que su gozo debe estar en Cristo, no en lo que hoy tiene, o en lo que no tiene, en lo que le quitaron, o en su cuerpo. Mañana se va a enfermar, mañana va a morir, mañana va a envejecer. Pero a Cristo no se lo puede quitar nadie. Y es ahí donde deberíamos tener nuestra paz. ¿Qué dice el Señor? Cuando se gozan sus discípulos, están regresando de ver todas esas maravillas. El Señor los había enviado a hacer obra, a hacer trabajo, a ellos solos. Y entonces ellos regresan y están gozosos. Señor, los demonios se nos sujetaban. No, no, dice el Señor, no, no se gozan por eso. Gócense, ¿por qué? Porque sus nombres están escritos en los cielos. Ese debe ser la razón de su gozo. Y eso les da estabilidad. No se dejen llevar por las señales y por las cuestiones de esta vida. Tengan la seguridad, el ancla de nuestra alma, el ancla de nuestra alma. Es otra expresión bíblica. Nuestra ancla es Cristo Jesús y Él debe ser la razón de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestro alivio y qué más decir sino de nuestro amor. No estoy diciendo que sea malo amar a la pareja, pero ama más a Cristo o a su pareja. Ama más a Cristo o a sus hijos. ¿A quién ama más? Cada quien debe decidir, ¿no? Cada quien tiene su relación personal con Cristo Jesús. Tome en cuenta que sus hijos no son suyos, son de Cristo Jesús. Tome en cuenta que el Señor le ha depositado esa bendición, y es una responsabilidad ante Él. No crea que no va a dar cuenta sobre esa responsabilidad. Va a dar cuenta sobre cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue su testimonio? De todo va a dar cuentas. Yo gastaré lo mío. Esa es la postura que tenemos. Y cuando nosotros vamos a servir al Señor, esa es la postura que tenemos. Por eso es tan importante todas estas expresiones apostólicas, aunque el apóstol está hablando de la cuestión de que voy a ir a Corinto, quiero ir a Corinto una tercera vez. Y ya, esa es la idea. Pero qué riqueza, ¿no? Del apóstol, de tener esta sabiduría constante, constante, constante que todavía nosotros la estamos viendo y tratando de desenvolver todos sus secretos y maravillas. El apóstol está exponiendo su carácter paternal que ha recibido como pastor de iglesia. Y es así como deberíamos ser todos los ministros del Señor y todos aquellos que tenemos bajo nuestra responsabilidad, creyentes, hijos del Señor Jesucristo. Gastar para ellos, bendecir para ellos. No buscamos nada de ellos, ningún objeto de ellos. Buscamos su corazón, buscamos su vida, su alma para Cristo Jesús, que se entregue completamente a Él. El bien mayor, el bien absoluto es la salvación del alma. Y como padres, qué bueno sería aprenderlo, ¿no? Importantísimo. Como padres, ¿qué vale más? ¿El alma o el cuerpo? ¿Esta vida o la venidera? Esto apenas es un breve paréntesis, un momento en que no hay mayor cosa. El Señor solamente está viendo quiénes son dignos de pasar a esa gloria excelsa. ¿Quiénes son dignos? Eso es lo único que está viendo de esta vida y de todos nosotros.
como creyentes, como hijos de Dios, como ministros del Señor, como trabajadores de Él, como siervos de Él. No se trata quién tiene tantos títulos, no se trata quién tiene tanto conocimiento, no se trata quién sabe idiomas, no se trata quién se sabe la Biblia de memoria. Se trata de que nuestro corazón esté completamente, sea completamente para Él y que Él pueda vertir en nosotros todo su ser, toda su gloria, toda su capacidad. En el capítulo 5 de Romanos escribe el apóstol, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo que hemos recibido. Y de esto se trata, eso. Ahora que el apóstol Pablo es ya un ministro de Dios, un pastor, un dirigente del redil, uno de los dirigentes del redil, él entonces... El amor de Dios se expresa en su vida, en su corazón, en su alma y en todo su ser y lo posee completamente tal como que fuera padre de estos. Les llama hijitos, les llama con cariño, les llama con benevolencia. Más adelante vamos a ver, como dice el apóstol, tendré que llorar por ustedes, porque aún no se han arrepentido. Qué forma tan pastoral, tan importante del apóstol Pablo de expresarse. Esto es porque el amor de Dios fue derramado en su corazón y se estaba expresando pastoralmente en ese sentido. Como evangelista, como preocupado por las almas, él iba y no le importaba sufrir, no le importaba lo que le hicieran, no le importaba que le quitaran, no le importaba, no era valioso para él. Lo único que para él importaba, lo dice acá en estos versículos, sus almas, el alma, el corazón, la vida, la mente. ¿Cómo nos hacen falta ministros así, no? Cómo le hace falta a la iglesia? Creyentes así, en general. Bueno, es la capacidad que tenemos como creyentes, es parte del milagro de nacer de nuevo, es parte del milagro de ser hijos de Dios, que el amor de Dios fue vertido en nuestros corazones, junto con el Espíritu Santo que hemos recibido. Pero claro, no lo creemos. De la misma manera como hablé sobre los milagros, de la misma manera como que no le damos mucho crédito al Espíritu que hemos recibido. Pareciera que el Espíritu Santo solo está en nosotros para oír y para mantenerse ahí y mantener nuestra salvación. Pero Él viene a expresar a Dios en nuestra vida, hacer que el amor de Dios viva en nuestros corazones y que se manifieste, así como lo estamos viendo ahora. Tan fácil, tan claro, como un padre. Estoy dispuesto, dice el apóstol Pablo, a gastarme, a entregar todo lo que yo tengo por amor a ustedes. ¿Por qué? Porque se está viendo como padre. Es un sentido paternal que solamente se despierta por o tener hijos o por el Espíritu Santo que está en el corazón del creyente que le ha puesto en ese ministerio tan precioso que es el ministerio pastoral. Solamente ahí. Y sentirlo y vivirlo es algo maravilloso. Que necesite entonces el siervo, el ministro, la gloria de las personas, no, no necesita la gloria de nadie. Es como un padre. Los papás viven bajo la sombra de la mamá, ¿no? La mamá es la estrella, la mamá es la que brilla. Y el padre está bien ahí en ese lugar. Pero él lo entrega todo. Él se da completamente. Se despreocupa de su salud con tal de ver la salud de sus hijos, de su familia. Y lo entrega todo y muchos incluso se han entregado hasta la muerte. Ese es el carácter de un padre. No buscando la gloria, sino buscando el bienestar, que los hijos sean mayores, que los hijos crezcan más que él, que los hijos sean más importantes que él. Y ese es el carácter del apóstol Pablo. Lo que siente es porque Dios, el amor de Dios, se está manifestando a través de su corazón y es así como está amando a los corintios. Qué gran privilegio de estos hermanos, qué importancia de estos hermanos. ¿Se da cuenta del crecimiento? Entonces, aquellos hermanos, no sé por qué viene a mi mente, tal vez porque va a ser importante para alguien, pero aquellos hermanos o hermanas que no, es que no necesito la iglesia, yo ya recibí muchísimas, muchísimas predicaciones. Bueno, tiene el amor de Dios expresándose, mostrándose a través de su corazón. Y si está sucediendo, entonces, ¿qué hace afuera de la iglesia? Porque lo importante no es el cuerpo, no es que esa persona viva bien, tenga comida, hoy tenga pan. Lo importante, aunque es bueno y es necesario, y sí es importante, pero lo más importante, como verdaderos padres espirituales, como verdaderos creyentes en donde reposa el amor de Dios mismo,
Tenemos que preocuparnos por el alma. Y sabemos bien, porque nosotros lo hemos vivido. El alma necesita, ¿qué? La doctrina, la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Se recuerdan? El Señor en su tentación, en su tentación, perdón, lo expresa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es, ese es el verdadero pan. El mismo Señor lo dice. Trabajen no por la comida que perece, que hay que hacerlo. Es importante. Es necesario, sí, hay que hacerlo. Pero esa no es la importante. Trabajen no por la comida que perece, sino por aquella comida que a vida eterna permanece. Esa es la importante, esa es la valiosa, esa es a la que tenemos que enfocarnos. La otra, hay que hacerlo, el Señor nos bendice, el Señor nos prospera, el Señor pone gracia, el Señor nos dirige, en donde Él abre puertas, Él cierra puertas y todo lo demás. Pero no puede olvidarse del verdadero pan, el pan del cielo que es Cristo Jesús. Y si los hijos lo tienen, si la familia lo tiene, si aquellos que están cerca de mí lo tienen, y es eso lo que ven en mí, es eso lo que expresan ellos, cada quien, cada uno vamos a dar cuentas. Tomen en cuenta eso, es muy importante ante Cristo Jesús. Y la palabra que escuchamos nos servirá también y será también para juicio en aquel momento, para nuestro juicio cuando estemos delante.